Si te interesa aprender sobre inversiones, estás en el lugar correcto, porque hoy vamos a hablar de qué factores afectan al mercado financiero y con eso a tus inversiones. Todo con base en el capítulo 2 del libro Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones de Sofía Macías. Bienvenidos al segundo video de esta serie en la que estoy resumiendo los capítulos del libro Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones. Te doy mi opinión personal y sobre todo te recomiendo que leas este gran libro si quieres comenzar en el mundo de las inversiones. No te pierdas los demás capítulos para que complementes toda la información y comiences a invertir. El capítulo se llama Un ojo al gato y el otro al garabato. ¿Qué factores afectan a las inversiones? Para empezar, el capítulo nos menciona que hay varios términos que ni nos han explicado y es muy difícil que se nos ocurran. Por ejemplo, ¿por qué nos tenemos que fijar en la tasa anual de inflación? ¿Por qué la noticia de que subieron las tasas de interés pueden afectar a los pagares bancarios que podemos contratar? ¿Por qué una crisis en Estados Unidos puede darle una sacudida a la bolsa y por tanto a los fondos de inversión que podemos elegir? La idea de esta sección es darnos cuenta que hay cosas mínimas que hay que entender y tener en el radar si estamos invirtiendo. Pero también veremos cómo funcionan los mercados y por qué a veces las cosas no pasan como dicen los libros de economía. ¿Qué son y cómo funcionan los mercados? Sofía Macías nos da una explicación muy clara en la que nos explica que los mercados los formamos personas de carne y hueso con emociones y sentimientos que intercambiamos bienes y servicios a cambio de un pago. Los mercados se rigen por la ley de la oferta y la demanda. ¿Pero eso indica que todo sea predecible y esté fríamente calculado? Por supuesto que no, porque los mercados los rige algo que está muy difícil poner en números e influido por nuestras emociones, que son nuestras expectativas. Es decir, lo que analistas e inversionistas pensamos que va a ocurrir. ¿Ocurrir con qué? Pues con el entorno y con eso en lo que estamos invirtiendo. Para tener una buena estrategia y tomar decisiones de inversión, necesitamos tener un escenario de lo que va a pasar y para ello podemos tener en cuenta la inflación, los ciclos económicos, la tasa de interés, la política, las finanzas públicas, los impuestos e incluso los desastres naturales. Sofía Macías nos explica que hay otros factores, pero estos son los mínimos que debemos tener en cuenta y conocer, y posteriormente nos va a hablar de cada uno en este capítulo para que los consideremos. Como una pequeña aclaración, nos dice que lo importante en este capítulo es que entiendan los factores, la lógica que los mueve, para que estemos más alertas a la información y el análisis en torno a ellos. O sea que hay que dedicarle un poco de tiempo a la semana para que estemos informados de lo que está pasando. Claro que tampoco es necesario estar a todas horas revisando estos indicadores, ni mucho menos correr despavoridos cuando se escucha una noticia respecto a un tema en específico para intentar ganarle al mercado. De hecho, nos sugiere no ser tan extremistas y no guiarnos solamente por las noticias, porque muchas veces cuando se hacen públicas, la situación ya pasó y si después hacemos alguna modificación a nuestra inversión, tal vez ya sea un poco tarde. Aquí, como opinión personal y con base en la experiencia que he tenido en las inversiones y lo que he aprendido en muchos libros, te comento que incluso para los analistas profesionales es muy difícil ganarle al mercado porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Posteriormente en este libro vas a encontrar otro tema muy importante que habla de los mercados alcistas y bajistas. En las inversiones se utilizan como referencia dos animales para referirse a estos mercados. Estos son el toro y el oso. En mi experiencia personal he leído que esta asociación que se les da a estos animales se debe por la manera en la que atacan. Por ejemplo, el toro, cuando va a atacar, levanta los cuernos y el oso, al contrario, se levanta sobre sus dos patas traseras y cuando ataca, baja bruscamente con las patas y con el hocico para atacar. Y por eso se dice que cuando hay un mercado alcista, se le atribuye al toro por la manera en la que baja los cuernos y después sube. Y el mercado bajista es cuando el oso baja bruscamente para atacar. En esta parte del libro hay una frase que Sofía Macías nos menciona y me gustó mucho. Esta nos dice: los mercados no son perfectos, simplemente porque quien los mueve son los agentes más imperfectos, las personas.
Y esto en el libro nos lo explica haciendo referencia a las emociones que tienen los inversionistas, que son el optimismo y el pesimismo, y esto es lo que mueve al mercado. Y ahora, combinando estos dos factores, podemos entender cuando escuchamos en las noticias que hay un bull market o un bear market, que significa que el sentimiento de los inversionistas es positivo, o sea, alcista, o lo contrario, pesimista, que sería un mercado bajista. Incluso como una pequeña cápsula cultural, en el libro nos explica un pequeño dato curioso, y este es que la estatua que está en la entrada de Wall Street en Nueva York, adivina cuál es un toro. Ya entenderás por qué. Y bueno, esto también nos sirve para conocernos como inversionistas y saber cómo reaccionamos ante estos mercados y estos sentimientos, a saber cómo interpretamos la información al momento de tomar decisiones de inversión y saber si lo hacemos con la perspectiva de que el mercado va a bajar o va a subir. Sofía Macías nos dice que en ambas fases se puede hacer dinero, pero por lo general es importante saber en qué fase estamos para poder aprovecharlo. Más adelante en el libro nos explica otro concepto que debes conocer, que es la oferta y la demanda. Nos lo resume de una manera bastante breve y nos pone como ejemplo una pregunta muy sencilla, la cual es: ¿alguna vez te han dicho o le has dicho a alguien que se cree la última coca del desierto? Bueno, pues nos dice que este es el resumen de las leyes de la oferta y la demanda que rigen los mercados. Nos dice que si hay un bien escaso, que en este caso sería la coca, su precio subirá porque todos lo quieren. Este hecho de que todos lo quieren es la demanda. Y por el contrario nos dice que si hubiera muchas cocas y si fuera muy fácil de conseguirlas, o incluso muy pocos interesados en conseguirla, su precio bajaría. Este ejemplo de la oferta y la demanda lo podemos ver en muchos ejemplos económicos como el dólar, el oro, las acciones, el petróleo, incluso el Bitcoin, entre muchos otros. Ahora, entrando en los factores que pueden afectar a las inversiones, nos pone como primer lugar la inflación, que se define como el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en un país. Esto en ocasiones puede generar un poco de confusión, pero Sofía Macías nos aclara esta idea poniéndonos como ejemplo si subiera el precio del jitomate. Si solo ocurre esto, es un aumento del precio, pero si aumenta el precio de todo el carrito o de toda la canasta básica, eso sí es inflación. Ahora, en el libro nos dice que la inflación es contra lo primero que debemos de comparar nuestras inversiones, porque si los rendimientos que nos generan nuestras inversiones crecen a un ritmo más lento que el del aumento de los precios, nuestro dinero nos alcanzará cada vez para menos. Eso significa que a la tasa que generen tus inversiones le tienes que restar la tasa de inflación, lo cual te dará como resultado la tasa real. Y eso significa que si no superas esta tasa de inflación o sales en negativo, más bien estás perdiendo dinero. Recuerda que tus inversiones le tienen que ganar a la inflación. Para estar enterado de cuál es la tasa de inflación actual, normalmente nos lo dicen en los medios de comunicación, pero puedes consultar una fuente oficial, que en este caso es el INEGI. Este te publica cada 15 días cuál es esta tasa. El segundo factor que afecta a tus inversiones son los ciclos económicos. En esta parte del libro, Sofía Macías nos dice que por mucho que nos encantaría que todo siempre vaya para arriba, hay que entender que la economía tiene ciclos. Hay crecimiento, pero también hay caídas y crisis. Nos explica gráficamente que el ciclo económico que normalmente se conoce es el de expansión, desaceleración, recesión y recuperación. También nos dice que a pesar de que ya sabemos cómo funcionan estos ciclos, lo complicado es que son recurrentes pero no periódicos. Esto quiere decir que se repiten, pero nadie sabe cada cuándo ni cuánto va a durar cada fase. De acuerdo con el INEGI, cada ciclo puede durar de 1 a 12 años, o por lo menos así han sido aquí en México. Aquí, como opinión personal, te puedo decir que si tú como inversionista tienes tus objetivos a largo plazo, no te debes de preocupar por estos ciclos, por lo menos en un plazo corto o mediano, porque como lo analizamos en el anterior video, si tú analizas bien tu plazo y tu riesgo, no importa si en el mercado a corto plazo hay una caída, una crisis o incluso una recesión, ya que incluso tú como inversionista lo puedes ver como una gran oportunidad para comprar las acciones que quieres comprar con un gran precio de entrada, o por así decirlo, con descuento.
Te pongo por ejemplo la situación por la que recientemente pasamos en el mercado. Las acciones de muchas empresas bajaron de precio o cayeron significativamente. Para analizar todo lo visto hasta ahora, te comparto una experiencia personal en la que yo analicé y estuve pendiente de las noticias e información. Me enteré de que la empresa de Tesla iba a tener un split, lo cual significaba que para comprar una de sus acciones ya no tenía que desembolsar 40,000 pesos, sino simplemente 4,000. Después seguí pendiente de las noticias y me enteré de que su acción había bajado de precio. Aproveché esta oportunidad y compré una acción de Tesla en un precio aproximadamente de 2,900 pesos. Actualmente, esta misma acción vale aproximadamente 4,300 pesos, con lo cual, si yo la vendiera en estos momentos, tendría una ganancia de aproximadamente 1,400 pesos sin hacer prácticamente nada. Déjame saber en los comentarios si tú ya estás invirtiendo o si quieres comenzar a invertir. Manténganse muy atentos porque en los próximos videos les voy a compartir la información de cómo tú también puedes comprar estas acciones de empresas conocidas para que tengas también tus ganancias. Así que si no estás suscrito o suscrita al canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas esta información. El siguiente tema del que nos habla en este capítulo es el de las tasas de interés. Nos dice que es un tema muy relacionado con la inflación y el crecimiento, pero también con lo que pagan las inversiones en general, sobre todo las de renta fija. Para entenderlo con claridad, nos dice que así como los productos y los servicios tienen un costo, el dinero también tiene un costo. Usar el dinero de otros no es gratis y el costo de este dinero se refleja en la tasa de interés. Para los que usan crédito es algo muy claro porque es lo que te cobran por el monto que te prestaron, o viceversa, si tú prestaste dinero es lo que te van a pagar por usarlo por un tiempo. Sofía Macías nos dice que las empresas y los bancos también piden dinero prestado. Normalmente se lo piden al Banco de México, mejor conocido como Banxico. Además de esto, el Banco de México cumple con muchas otras funciones, entre las cuales se incluye mantener el poder adquisitivo del peso, controlando la inflación. Cuando el Banco de México presta dinero, cobra una tasa de interés que ellos fijan y le llaman tasa de referencia. El costo del dinero de otras empresas se basa en esta tasa de interés de referencia. Entonces, si el Banco de México sube o baja el costo del dinero, o sea, las tasas de interés, esto afecta también al crédito que otorgan los bancos u otras empresas y a la cantidad de dinero disponible en la economía. Dicho de forma más simple, si hay mucho dinero disponible, esto aumenta el consumo y también se refleja en el crecimiento del país. Pero Sofía Macías nos dice que no todo es color rosa, y aquí viene la relación entre la tasa de interés y la inflación. ¿Qué tiene que ver la inflación con la tasa de interés? Bueno, pues la inflación está muy ligada a la oferta y la demanda, como ya vimos en el ejemplo anterior. Si hay un artículo que todos quieren, va a subir de precio. Esto debido a que hay una cantidad limitada de este producto y por ello habrá más gente dispuesta a pagar más dinero con tal de conseguir una parte. La tasa de interés es una herramienta que el Banco de México utiliza para combatir la inflación. Si ven que bajan mucho los precios, hacen que los créditos sean más caros para que menos gente los solicite y al tener menos dinero disponible, la demanda de esos productos va a bajar. En cambio, si los precios están estables o muy bajos, también bajan la tasa de interés para que sea menor el costo del dinero, la gente consuma más y la economía crezca. Todo esto ayuda a que eventualmente los precios se regulen y con ello la inflación. Otro tema ligado a todo lo que acabamos de ver son los impuestos, porque estos van a afectar directamente los rendimientos o ganancias que tengas de tus inversiones. Pero si quieres conocer este tema, que es otro factor que influye en las finanzas e inversiones, así como las finanzas públicas, los desastres naturales, entre otros, te recomiendo que leas el libro completo. Te voy a estar dejando el link en la descripción. No te olvides de revisar todo el material de Sofía Macías, como sus libros, su blog, sus agendas anuales y su canal de YouTube. Espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya aportado información de mucho valor para sus inversiones. Si fue así, deja tu like, suscríbete y comparte esta información con alguien a quien tú creas que le puede servir. Y como siempre, ya saben lo que yo les deseo: mucho éxito, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós.